Capítulo 2. Nuestra seguridad del perdón de los pecados. Hasta aquí, hemos considerado el aspecto de la obra de Cristo que tiene que ver con el perdón de los pecados, y esperamos sinceramente que el lector tenga ya una idea muy clara y definida de este tan importante punto. Seguramente será un feliz privilegio para él si solo toma lo que Dios dice en su palabra. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Sí, pues, Cristo padeció por nuestros pecados, ¿no deberíamos percatarnos de tan grande bendición de haber sido librados para siempre del peso de esos pecados? ¿Puede estar de acuerdo con la mente y el corazón de Dios que alguien por quien Cristo padeció haya de quedar en perpetua esclavitud, atado y amarrado con la cadena de sus pecados y clamando, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, que el peso de sus pecados es insoportable? Si tales expresiones son verdaderas y propias de un cristiano, ¿qué ha hecho entonces Cristo por nosotros? ¿Puede ser verdad que Cristo haya quitado de en medio nuestros pecados y que, a pesar de eso, estemos atados y amarrados con esa cadena? ¿Es verdad que Él llevó la pesada carga de nuestros pecados y que, no obstante, estemos aún aplastados bajo su insoportable peso? Algunos pretenden hacernos creer que no es posible saber si nuestros pecados están perdonados y que debemos continuar hasta el final de nuestra vida en un estado de total inseguridad acerca de este asunto tan importante y vital. Si así fuese, ¿qué se habría hecho del precioso Evangelio de la gracia de Dios, las buenas nuevas de salvación? En vista de una enseñanza tan miserable como esta, ¿qué significan esas palabras inflamadas del bienaventurado apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía? Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él Jesucristo, muerto y resucitado, se os anuncia, no se promete como algo futuro, sino que se proclama ahora perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado, no será o espera ser justificado todo aquel que cree. Hechos 13:38-39. Si nos apoyamos en la ley de Moisés, en cumplir los mandamientos, en desempeñar bien nuestras obligaciones, en estimar a Cristo y en amar a Dios como es debido, entonces habrá motivo para que estemos dudando y completamente inseguros, viendo que no nos es posible tener ninguna base de seguridad. Si tenemos que hacer algo en este asunto, aunque no sea más que mover un párpado, entonces ciertamente sería la mayor presunción de nuestra parte pensar que estamos seguros. Pero, por otro lado, cuando oímos la voz del Dios viviente, que no puede mentir, proclamando a nuestros oídos las buenas noticias de que, por medio de su Hijo amado, el cual murió en la cruz, fue sepultado en la tumba, levantado de entre los muertos y sentado en la gloria, que, por medio de él solamente, sin ninguna cosa, en absoluto, de nosotros mismos, por medio de su único sacrificio, llevado a cabo de una vez para siempre, es anunciado el perdón completo y perpetuo de los pecados como una realidad actual, para ser disfrutada ya por todo el que cree sencillamente el anuncio inestimable de Dios. ¿Cómo es posible que alguien continúe en la duda y en la incertidumbre? ¿Está consumada la obra de Cristo? Sí, Él dijo que lo estaba. ¿Qué es lo que Él consumó? La purificación de nuestros pecados. ¿Están, pues, borrados o los llevamos aún encima? ¿Cuál de ellos? Lector, diga cuál. ¿Dónde están sus pecados? ¿Están borrados, como una nube densa que se ha disipado? ¿O aún pesan, como un gran fardo de culpas, con poder condenador, sobre su conciencia? Si no fueron alejados por la muerte expiatoria de Cristo, no se alejarán de usted jamás. Si no los llevó Él en la cruz, tendrá que llevarlos usted para siempre en las atormentadoras llamas del infierno. Sí. Délo por seguro. No hay otro modo de solucionar esta cuestión tan importante y decisiva. Si Cristo no arregló este asunto en la cruz, usted tiene que cargar con Él en el infierno. Si la palabra de Dios es verdad, no puede ser de otro modo. Pero, gloria a Dios. Su testimonio nos asegura que Cristo padeció por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. No meramente para llevarnos al cielo cuando muramos, sino para llevarnos a Dios ahora. ¿Cómo nos lleva a Dios? ¿Atados y amarrados con la cadena de nuestros pecados? ¿Con una insoportable carga de culpa pesándonos en el alma? No, de veras. Nos lleva a Dios sin mancha, ni culpa ni carga. Nos lleva a Dios, siendo aceptos por Él sobre la base de todo el valor de su bendita persona. ¿Hay alguna culpa en Cristo? No. Si la hubo, bendito sea su nombre. Cuando estuvo en nuestro lugar, pero desapareció para siempre, hundida como plomo en las insondables aguas del perdón divino.
Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Dios cargó sobre él todas nuestras iniquidades, y con él trató sobre ellas. Todo el asunto de nuestros pecados, según la propia estimación que Dios hace de ellos, fue plenamente abordado y definitivamente solucionado. Todo quedó divinamente resuelto entre Dios y Cristo en las espantosas sombras del Calvario. Sí, allí todo ello fue resuelto de una vez y para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Por la autoridad del único Dios verdadero. Su palabra nos asegura que tenemos redención por medio de la sangre de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Nos declara, con acentos de la más dulce, rica y profunda gracia, que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Hebreos 8:12. ¿No basta con esto? ¿Continuaremos todavía clamando que estamos atados y amarrados con la cadena de nuestros pecados? ¿Echaremos así un borrón en la obra perfecta de Cristo? ¿Empañaremos así el brillo de la gracia divina y tendremos por mentira el testimonio del Espíritu Santo en la escritura de la verdad? Daniel 10:21. Lejos esté de nosotros tal pensamiento. Eso no puede ser. Aclamemos más bien con gratitud la bendita dádiva que el amor divino nos ha otorgado tan generosamente mediante la preciosa sangre de Cristo. El corazón de Dios se llena de gozo al perdonarnos los pecados. Sí, Dios se deleita en perdonar la iniquidad y la transgresión. Le satisface y glorifica derramar en un corazón contrito y humillado el bálsamo precioso de su amor misericordioso y perdonador. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo quebrantó en el madero maldito, a fin de que las copiosas corrientes de gracia que emanan de su ancho y amoroso corazón, puedan, con perfecta justicia, derramarse en el pecador miserable, culpable, arruinado por sí mismo y acusado por su propia conciencia. Pero si el lector se siente todavía inclinado a inquirir cómo puede obtener la seguridad de que él también tiene parte en esta feliz remisión de los pecados en este fruto de la obra expiatoria de Cristo, que escuche estas magníficas palabras que salieron de los labios del Salvador resucitado, cuando comisionó a los primeros proclamadores de su gracia. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:46-47. Aquí tenemos la gran comisión. Su base, su autoridad y su esfera. Cristo padeció. Esta es la base meritoria del perdón de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero por el derramamiento de la sangre, y solo por él, hay remisión de pecados. Una remisión tan plena y completa como la capacidad que tiene la sangre de Cristo para llevarla a cabo. Pero, ¿dónde está la autoridad para ello? Está escrito: bendita e indiscutible autoridad. No hay nada que pueda sacudirla jamás. Sobre la base sólida de la autoridad de la palabra de Dios, yo sé que todos mis pecados están perdonados, borrados, olvidados para siempre, echados a las espaldas de Dios, de forma que no pueden jamás, de ningún modo, levantarse contra mí. Finalmente, en cuanto a la esfera o ámbito, es todas las naciones. Esto me incluye a mí, sin duda alguna. No hay ninguna clase de excepción, condición ni calificación. Las noticias preciosas tenían que ser llevadas en volandas, en las alas del amor, a todas las naciones, a todo el mundo, a toda criatura bajo el cielo. ¿Cómo podría excluirme yo a mí mismo de esta comisión de extensión universal? Pongo en duda, por un momento, que Dios destina para mí los rayos de su sol. Seguro que no. ¿Y por qué habría yo de poner en duda el hecho precioso de que el perdón de los pecados es para mí? Ni por un solo instante. Eso es tan seguro para mí, como si yo fuese el único pecador bajo la bóveda del cielo de Dios. La universalidad de su condición excluye toda duda en cuanto a que ese perdón esté designado para mí. Y, por si fuera necesario algo más para animarnos, con seguridad se halla en el hecho de que los bienaventurados embajadores debían empezar por Jerusalén, el punto más culpable en toda la faz de la tierra. Tenían que hacer el primer ofrecimiento del perdón a los mismos asesinos del Hijo de Dios. Esto lo lleva a cabo el apóstol Pedro con aquellas palabras de sublime y maravillosa gracia. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:26. No es posible concebir ninguna cosa de tanta riqueza y magnífica plenitud como esta. La gracia que pudo alcanzar a los asesinos del Hijo de Dios, puede alcanzar a cualquiera. La sangre que pudo limpiar la culpa de un crimen tan grave, puede limpiar al pecador más vil que se halle todavía fuera del recinto del infierno.
Querido lector angustiado por este tema, ¿puede usted estar perplejo todavía acerca del perdón de sus pecados? Cristo padeció por los pecados. Dios proclama la remisión de pecados y empeña su palabra en ello. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43, ¿qué más quiere? ¿Cómo puede usted dudar o demorarse por un momento más? ¿Qué está aguardando? Tiene la obra consumada de Cristo y la fiel palabra de Dios. Seguramente esto habría de bastar para satisfacer su corazón y tranquilizar su conciencia. Le rogamos, pues, que acepte la remisión plena y perpetua de todos sus pecados. Reciba en su corazón las dulces noticias del amor y de la gracia de Dios y siga gozoso su camino. Escuche la voz del Salvador resucitado, que habla desde el trono de la majestad en las alturas y le asegura que todos sus pecados están perdonados. Deje que esos suaves acentos, de la boca de Dios mismo, caigan sobre su alma angustiada con su poder emancipador. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Si Dios me habla así, si Él me asegura que no se acordará jamás de mis pecados, ¿no debería estar totalmente satisfecho para siempre? ¿Por qué habré de continuar dudando y dándole vueltas a la cabeza, si Dios lo ha dicho? ¿Qué mayor seguridad que la que da la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? 1 Pedro 1:23. Ese es el único fundamento de mi certeza. Y no hay poder en la tierra ni en el infierno, poder humano o diabólico que pueda sacudirlo. La obra consumada de Cristo y la fiel palabra de Dios constituyen la base y la autoridad del pleno perdón de los pecados. Pero, alabado sea por siempre el Dios de toda gracia. No es solo el perdón de pecados lo que se nos anuncia mediante la muerte expiatoria de Cristo. Esto ya sería de por sí un beneficio y una bendición de primerísimo orden. Y, según hemos visto, disfrutamos de ello conforme a la paciencia del corazón de Dios y conforme al valor y la eficacia de la muerte de Cristo, según la estimación que Dios da a esa muerte. Pero, además del pleno perdón de los pecados, tenemos también una completa liberación del poder actual del pecado. Completa liberación del poder actual del pecado. Este es un punto muy importante para todo el que ama de veras la santidad. Conforme a la gloriosa economía de la gracia, la misma obra que garantiza la plena remisión de los pecados, ha quebrantado para siempre el poder del pecado. No solo han sido borrados los pecados de la vida, sino que ha sido condenado también el pecado de la naturaleza. El creyente tiene el privilegio de considerarse a sí mismo como muerto al pecado. Y, con corazón alegre, puede cantar. Por mí, Señor Jesús, moriste, y yo he muerto en ti, mis cadenas rotas fueron porque reviviste y ahora tú vives en mí, el rostro del Padre, de gracia radiante brilla ahora en luz en mí. Esta es la respiración propia de un cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esto es cristianismo. El viejo yo está crucificado, y Cristo vive en mí. El cristiano es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. La muerte de Cristo ha puesto punto final para siempre a la historia del viejo yo. Y, por tanto, aunque el pecado mora en el creyente, su poder ha sido quebrado y destruido para siempre. No solo ha sido cancelada su culpa, sino que su terrible dominio ha sido completamente destronado. Esta es la gloriosa doctrina de los capítulos 6 a 8 de Romanos. Todo estudioso serio y reflexivo de esta magnífica epístola observará que, desde el capítulo 3:21 hasta el 5:11, tenemos la obra de Cristo aplicada al asunto de los pecados. Y desde 5:12 hasta el final del capítulo 8, tenemos otro aspecto de esa obra, a saber, su aplicación al asunto del pecado, nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado, el pecado en la carne. No hay en la Escritura tal cosa como el perdón del pecado. Dios ha condenado el pecado, no lo ha perdonado, algo muy distinto, con una diferencia sumamente importante. Dios ha mostrado su eterno aborrecimiento del pecado en la cruz de Cristo. Ha expresado y ha ejecutado su juicio sobre el pecado, y ahora el creyente puede verse a sí mismo como unido e identificado con aquel que murió en la cruz y ha resucitado de entre los muertos. Ha pasado de la esfera del dominio del pecado a la esfera nueva y dichosa donde reina la gracia mediante la justicia. Gracias a Dios, dice el apóstol, que, aunque erais en otro tiempo, pero ya no más esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, no meramente pecados perdonados, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad.
Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6, 17, 22. Aquí está el precioso secreto de una vida santa. Estamos muertos al pecado, vivos para Dios. Se acabó el reinado del pecado. ¿Qué tiene que ver el pecado con un muerto? Nada. Pues bien, el creyente ha muerto con Cristo. Ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado con Cristo para andar en novedad de vida. Vive bajo el reinado precioso de la gracia y tiene por fruto la santificación. La persona que se vale de la abundancia de la gracia divina como pretexto para vivir en pecado, está negando el fundamento mismo del cristianismo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 2, imposible. Sería negar por completo la posición del cristiano. Imaginarse al cristiano como alguien que va a seguir pecando y arrepintiéndose, y vuelta a empezar, un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro y un año tras otro, equivale a degradar el cristianismo y a falsificar toda la posición del cristiano. Decir que un cristiano tiene que continuar pecando porque tiene la carne en sí mismo, es ignorar la muerte de Cristo en uno de sus aspectos más importantes y contradecir toda la enseñanza del apóstol en los capítulos 6 a 8 de Romanos. Gracias a Dios, no hay necesidad alguna de que el creyente cometa pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan 2, 1. No debemos excusarnos ni de un solo pensamiento pecaminoso. Nuestro gran privilegio es andar en la luz, como Dios está en la luz. Y cuando andamos en la luz, es cosa por demás segura que no estamos cometiendo pecado. ¡Ay! Nos salimos de la luz y cometemos pecado. Pero la idea normal, verdadera, divina, de un cristiano es que ande en la luz y no cometa pecado. Un solo pensamiento pecaminoso es cosa ajena al verdadero espíritu del cristianismo. Dentro de nosotros, tenemos el pecado y continuaremos teniéndolo mientras estemos en el cuerpo. Pero, si andamos en el espíritu, el pecado que hay en nuestra naturaleza no se manifestará en nuestra vida. Decir que no necesitamos pecar es afirmar un privilegio cristiano. Decir que no podemos pecar es un engaño y una decepción. Amén.